Estás escuchando Rapto. Bienvenidos y bienvenidas a la primera emisión de Ejército Blanco. Estoy junto a Lucas Paulinovich. Lucas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Mi nombre es Ezequiel Clerici y lo que les estamos por proponer de ahora en adelante es un podcast de política que hable de todo lo que pasa en la ciudad, la región, obviamente nuestra provincia, y también de temas nacionales que vayamos encontrando que nos llame la atención. En este primer episodio, pasado el 22 de octubre... Lo inevitable. Lo inevitable, claramente. Así es. La elección de presidente. Vamos a hacer una mística medio futbolística, ¿no? ¿Sensaciones? Me parece que hay un punto central que es el disparador para tomar la situación, que es el uso de las PASO. De algún modo, la sorpresa de las PASO se replicó en sentido inverso en las generales. En aquel momento fue la sorpresa de una suerte de batacazo de Milei, que había dejado un poco sin aliento a la política tradicional y fundamentalmente a los politizados que fallaron en todas sus previsiones. Quizás el emblema de todo esto son las encuestadoras y los consultores. Los periodistas también. Y los periodistas también, los analistas. Pero también fue una sorpresa las generales, a donde lo que aparece es exactamente lo opuesto. Aparece Massa, aparece la revancha de la casta que había sido herida en aquellas pasos. Y una pregunta posible es, ¿qué es lo que pasa en esa relación entre pasos y generales? Una primera idea puede ser la que indique que la gente sabe usar las pasos. Es decir, la utiliza como un instrumento, no sé si disciplinador, pero por lo menos para enviarle un mensaje a la política. Sí, yo creo eso, básicamente. Para mí es una herramienta que le permite al argentino y a las argentinas ejercer, no sé si la palabra es un sentimiento, pero sí que le permite ejercer algo que maneja con mucho timing, que es la crueldad. Es esto de decirle a la clase dirigente, después de haber atravesado prácticamente desde 2015 a esta elección en 2023, muchos pesares, dos gobiernos que fracasaron, tanto el de Mauricio Macri como el del Frente de Todos, cada uno por distintos motivos, ¿no? Ahí está la cuestión de la deuda que tomó Macri, la forma en que encaró el gobierno, no habiendo tenido en ese momento en consideración cuáles eran los vientos del mundo, eso ya es parte del pasado, pero también un peronismo que vuelve al poder con esta idea de volvimos para ser mejores y vuelve al gobierno sin un plan de ningún tipo, digamos. Básicamente fue ganarle a Macri y después vemos. Bueno, eso se demostró que fue un problema gigantesco. Y creo que cuando uno ve ese mapa, el de 2019, que es la bandera de Boca, digamos, la camiseta de Boca, norte y sur azul y el centro amarillo, y cómo eso cambia en 2021, en donde Juntos por el Cambio gana prácticamente en todo el país, lo que lo posicionaba para este 2023 como el gobierno de recambio. Después vienen las elecciones de gobernador, en donde ganan mayoritariamente partidos o provinciales, o si no, ganan dentro de cada alianza la representación más tradicional de cada espacio. En el caso de Omar Perotti, la provincia de Santa Fe es el peronismo más tradicional que tiene nuestra provincia, pero después también en el caso de todos los lugares donde ganó Juntos por el Cambio, mayoritariamente ganaron espacios que pertenecen al radicalismo. Entonces, ¿qué digo con esto? La gente o la sociedad argentina fue modificando su voto, ya no en base a, no sé si son los partidos o las personas, sino en base a castigar, ¿no? A utilizar la crueldad, como decía antes. Me parece que fue eso. Claro, casi como un mecanismo anticasta de las PASO. Y en eso está interesante para ver los mapas, porque en ese viraje de colores que hizo el mapa entre las PASO y las generales,
quizás en el caso de Rosario se hace muy evidente, se transformó directamente el mapa del violeta al azul, es decir, del voto a Milei pasó a la recuperación del voto por parte de Massa. Ahí va la cuestión de la crueldad. Me parece que cuando vos marcás eso es tremendo. Es como vos decís, che, te voy a castigar votándole a Milei, te estoy dando un llamado de atención brutal, te estoy diciendo, por acá no va, esto no funciona, pero también haciéndolo sabiendo que eso no tiene una consecuencia directa, por lo menos políticamente, porque económicamente la tuvo, ¿no? Digamos, no podemos negar eso. Pero sí como diciéndole a la clase política, esto que vos decías muy bien, a la casta, no es por acá. Sí, y lo curioso es que fundamentalmente se da en Rosario, en los barrios tradicionalmente vinculados al peronismo, y en el conurbano bonaerense. Si uno mira, de 3.100.000 votos que se recupera del oficialismo, 1.100 es del conurbano. Es decir, lo que pasó es que el peronismo recuperó a sus votantes. Pero esto deja a entrever que en el resto de las provincias, las que están más alejadas del puerto y de la economía central de la Argentina, el voto a Milei más o menos flotó en un mismo nivel, que es un nivel alto. Sí. Está rondando el 30, 35, en algunos casos 40%. Para una fuerza nueva. Para una fuerza nueva, y es un indicador un poco, no solo de hacia dónde tendrá que maniobrar Massa para poder consolidarse como ganador de acá a noviembre, sino también de cómo va a quedar ya no los colores en el mapa, sino la fuerza política distribuida en ese mapa. Y es un gran desafío para esa unidad nacional a la que convoca Massa. Sí, yo creo que lo que tiene Massa ahí a su favor es su calidad de político profesional. Me da la sensación que comparado con expresiones que hemos tenido del cristinismo más duro, que no hablo de Cristina, hablo de quienes se identifican sobre todo con Cristina, que creo que ella ha sido muy pragmática en su forma de encarar la política, más allá de formas que han alejado a parte de ese electorado. Creo que lo que sí tiene Massa, que es un político profesional, decía eso, es que tiene la posibilidad de generar acuerdos, de generar diálogo de verdad, de ir a una versión del peronismo más tradicional, de centro derecha, más conservador popular, donde la familia tiene un lugar central, en donde la religión es una parte importante de ese discurso que busca no molestar al otro porque ejerce esa práctica, que tal vez los sectores progresistas son como más reaccionarios ante ese tipo de cuestiones, y creo que eso le va a dar a Massa la posibilidad de plantearse en ese centro como el presidenciable, que ya de hecho lo venía mostrando previamente frente a los errores tal vez de inexperiencia, de estar en ese lugar tan de exposición que tuvo Patricia Bullrich, y el no me importa nada de Milei, que era la primera vez que estaba ahí, y que creo que con un discurso muy fuera de la norma de lo que estamos acostumbrados cuando analizamos política, le permitió ganar un espacio de centralidad que a mí me parecía en principio demasiado excesivo, pero que realmente se dio de esa manera. Y también es un mecanismo para la acumulación que puede tener Massa, pensando en el síndrome Puyaro, es decir, gobernadores en los cuales ganó Milei, pero cuyas fuerzas políticas le tira para el otro lado, parafraseando a Atahualpa, ¿no? Tienen, en el caso de Puyaro y de otros gobernadores, la tensión de su estructura política que los tira hacia esa unidad nacional que convoca Massa, pero su base electoral que vota a Milei. Uh-huh. En ese entredicho, quizás se pueda ver claramente en lo que le pasó concretamente a Puyaro cuando salió a decir que entre Massa y Milei votaría a Milei, y al día siguiente casi desde Buenos Aires salió todo el radicalismo a decirle para que nosotros no estamos tan convencidos. Massa va a tener un medio como para ser bueno, y en ese ser bueno acumular políticamente en su relación con los gobernadores, ganar centralidad para poder efectivamente construir un poder diferenciado a ese núcleo de donde viene, que es el núcleo de las alianzas al interior del peronismo, que es quizá lo que más fallido
resultó de todo esto. Casi que uno podría decir que el peronismo gana a pesar de todo lo que hizo para no ganar. Sí, a pesar de Massa, ministro de Economía. Digamos. A pesar de Massa, ministro de Economía, a pesar de sus internas. Es realmente una cosa muy, muy llamativa sí. lo que sucede, y en ese punto Massa hasta incluso tiene una oportunidad. Fundamentalmente por la multiplicidad de versiones que hay, ¿no? Hay un Massa para cada uno. Sí. Y eso es una ventaja. Si uno ve, está el Massa de la utopía masista, que es la de gana y se lo saca de encima, gana y corta con Cristina, corta con el kirchnerismo y es otra cosa. Está el Massa para los kirchneristas, que es el de la reivindicación y casi una suerte de nuevo Néstor que viene a recuperar la historia y la tradición. Hay un Massa de multitudes, un Massa para la casta, un Massa componedor que convoca a las fuerzas políticas sí. Por fuera del centro de la vida partidaria. Yo creo que hay ahí, sobre todo con esta descripción que vos hacés, es un político profesional. Un tipo que se ha preparado durante muchísimos años para, por lo menos, aspirar a ejercer el cargo que quiere ejercer, que es la presidencia. Por eso pide el Ministerio de Economía en un momento crítico y pese a una muy mala gestión de la política económica, que pues, se ve en los números no solo de inflación, sino de pobreza y cualquier indicador que tenga relación con lo estructural de la economía, logra separarse de eso y establecer este Massa candidato que pareciera se erige por encima del Massa ministro. Pero antes de irme de acá, quería retomar un poco la idea que vos dijiste recién, que comentabas de Puyaro, por ejemplo, esto de ese apoyo explícito a Milei al principio y demás, para volver a insistir con esta idea de que el periodo que va de 2015 a 2023 para mí terminó de quitarle la centralidad que tenía la grieta, justamente, que se dividía en dos grandes frentes electorales. Entonces hoy la gente, me da la sensación a mí, la sociedad está buscando votar desde lo emocional, siguiendo esta lógica de bronca o miedo. Claramente para mí gana el miedo. ¿Por qué? Puyaro saca una cantidad de votos que es única, creo que en la historia de la provincia, sino de radicalismo seguro en la provincia. Una semana antes de la votación, el jueves, empieza la veda, digamos, al otro día, sale en Canal 3 con un mensaje clarísimo de apoyo a Patricia Bullrich. Y el domingo el resultado que se ve en la provincia de Santa Fe es muy distinto a lo que hubiéramos pensado que tendría que haber sido si realmente la figura de Puyaro fuese ese aglutinador de votos opositores que logró cuando tuvo que presentarse ante Lewandowski en la elección de gobernador. ¿Se entiende esa lógica? Digo, ahí es donde a mí me hace ruido la cuestión de lo institucional. Creo que ahí sí hay un gran camino por delante para una reconstrucción y creo, por lo menos por lo que vimos, hoy esto se está grabando el miércoles 25 de octubre, Bullrich hace solamente unas horas acaba de dar su apoyo a Milei y mientras estamos grabando no sabemos si se están terminando los partidos en la Argentina, básicamente. Pero sí se da la sensación, o es la primera lectura que uno puede hacer, de que se vuelve a estructurar un binomio radicalismo-peronismo, que creo que ese es el gran activo que logró Massa. Massa logró despegarse del gobierno del que él forma parte, del Ministerio de Economía que él conduce, y de ese frente de todos que es principalmente Cristina y Alberto, para erigirse de nuevo como la pata peronista. Ver a los sindicatos el domingo a la noche, en el primer anillo de festejos del triunfo de Massa, me pareció un símbolo muy fuerte. Ahí me parece que hay algo que tiene que ver con una suerte de sentido contraintuitivo de la época, en la cual está muy en boga la reflexión en torno a las extremas derechas y en torno a esa clase de fenómeno al extremo que de algún modo viene a romper con los parámetros previstos, las categorías más acostumbradas. Y creo que hay algo que es justamente lo contrario, que en realidad
se da un fenómeno de extremo centro, es decir, se reafirma absolutamente todo lo que estaba y no hay demasiadas novedades, ¿no? Ante la propuesta de revolución de Milei, que supone el cambio radical de todo lo establecido, hay como una suerte de pedido de devolución, ¿no? Bájennos a tierra, bajen el ánimo y reencaucen la situación hacia los lugares previsibles. No era tanto una reacción anti-elite, sino era anti-casta, ¿no? En esa diferencia en la cual la casta, con una lógica más oligárquica, cerrada en sí misma, que es lo que expresó la política este tiempo, hablándose encima. En cambio, un pedido por una elite, es decir, la clase de los mejores que puedan ponerse al frente y conducir la situación, que es de algún modo lo que se está pidiendo, ¿no? No se elimine el antiguo régimen, sino que mejórenlo, simplemente. Sí, sí. A mí me parece que concuerdo en esto que vos estás planteando, pero sobre todas las cosas por lo que veo de parte del peronismo, ¿no? Realmente está esa sensación, pero lo que creo es que en el peronismo hubo también esa contrarrevolución de los sectores que durante el mejor periodo del kirchnerismo y después de lo que fue la hegemonía cristinista se vieron muy alejados de lo que eran los valores tradicionales del peronismo. El principal, digamos, que encarna todo eso es Guillermo Moreno, que me parece una cosa un poco ya media rocambolesca, pero no importa. Quiero decir, él encaraba un poco esa bandera de... Y acá estamos los viejos meados del peronismo, y que queremos doctrina. Y me parece que eso fue también una parte de lo que se le está exigiendo a Massa y el voto de confianza que se le da pese a la pésima gestión de la economía. Que es, vos sos la persona en la que voy a confiar para que me devuelva parte de ese tradicionalismo, parte de esos valores que están mucho más relacionados con cuestiones que tienen que ver con esto que hablábamos al principio, ¿no? De no insultar a la religión, de volver a ciertos valores tradicionales de familia, una idea de un capitalismo nacional ordenado. Si hay algo que no está hoy en día es eso, pero digo, es buscar a ese liderazgo, volver a tener un líder sobre todas las cosas, que eso Massa lo encarna bastante bien, por lo menos en los papeles lo tiene, para reencauzar el peronismo en un momento en donde la sociedad, no solo en la Argentina, sino a nivel global, se vuelve hacia postulados más conservadores. Uh-huh. Y en eso, primero un homenaje a Carlos Salvador Vilardo. Nada está ganado hasta el recuento definitivo. Por lo tanto, todo triunfalismo anticipado es una equivocación. Pero más allá del entusiasmo propio de quienes, bueno, sienten una suerte de alivio en todo lo que está pasando, me parece que lo que peor podría suceder es que no se realizara con una potencial victoria un proceso de revisión y reversión. Quiero decir, de algún modo la amenaza revolucionaria de Milei es una consecuencia de lo que se hizo. Por lo tanto, hay responsabilidad en esto que hay para que lo que venga pueda llegar a ser eso. Y esto que hay, de algún modo, pone en jaque esa doctrina desconocida, esa doctrina que se dejó al costado. Si uno observa lo que fue la campaña, incluso el peronismo levantando la bandera de los bancos, era una campaña particular. Y si uno lo mira con lupa, tenía coherencia, porque de algún modo el modelo de gestión económica, el modelo monetario, responde a un ciclo continuado que inicia durante la última etapa del kirchnerismo, que con el macrismo se obviamente lleva al paroxismo, pero que se potencia esta lógica de una economía inflacionaria porque le conviene al presupuesto público, que castiga a los trabajadores, a los que viven de su salario, con un salario en dólares en términos históricos al nivel del 89, en términos de crisis alfonsinista, con un manejo monetario en el cual
la bola del ELIX lo único que estimula en el gobierno son justificaciones, pero no una solución que impida que el beneficio se lo lleven los bancos que ponen los pesos para financiar el déficit interno o los acreedores externos que ponen los dólares para subsidiar a quienes tengan acceso a los dólares financieros. Ese modelo, de algún modo, lo que está poniendo en tensión no es tanto las narrativas del peronismo, sino la doctrina de la acción práctica, es decir, lo que el peronismo hace cuando gobierna. Y eso que el peronismo hizo cuando gobernó hasta ahora es lo que produjo la amenaza de Milei. Creo que evitar abordar esa situación podría ser el principal de los problemas que tendría una futura gestión de Massa. Sí, todo demuestra que en estos 4 años de gobierno nacional del peronismo no fue ese partido de orden y de poder que históricamente uno identifica con el peronismo. Y creo que Massa sí, por lo menos, da la sensación de tener esas cualidades. Que repito, para mí su mayor mérito es haberse separado de la gestión económica que viene realizando. Y esto lo digo sin que se entienda de que esta elección está ganada. Yo creo que el antiperonismo es una máquina muy fuerte, es algo que cruza lo sentimental, lo emocional, y estando en un balotaje que va a ser altamente emocional, como acaba de ser la primera vuelta, lo deja a Milei en una posición todavía, desde mi punto de vista, muy expectante. Yo en estos últimos días vengo hablando con amigos, con políticos, con politólogos, y salvo en sectores muy puntuales donde hay un triunfalismo desmedido, yo no estoy notando que el partido esté definido. Y me parece que el que mejor entiende eso es Massa. Y lo vimos con el discurso que dio el día de la Asunción, que fue un discurso para mí muy correcto, por encima de lo correcto, digamos, mejor, que se ajustó muy bien al momento que estaba atravesando él como ganador, que eso era algo que decía Jabrowski, lo escuchaba ayer, el día martes, que decía que el peor Massa era cuando ganaba. Claramente esta vez no lo fue. Creo que el discurso de Milei también fue un buen discurso. Fue un discurso moderado, en un momento que tal vez hubiéramos todos esperado que el tipo explote y muestre lo que realmente es, sino que tuvo la conciencia de decir, bueno, estoy en el balotaje, tengo que tener los votos de Bullrich. No sabemos si previamente eso ya había estado hablado con Macri, es lo que un poco se está rumoreando. Yo la información no la tengo, así que no lo doy como confirmado, pero me pareció que también que fue de nuevo a buscar el centro. Habrá que ver si el votante de Milei, que lo elegía Milei en contra de Juntos por el Cambio, no solamente el que se fue del peronismo, sino que lo elegía en contra de Juntos por el Cambio, cuando vea que se está volviendo Patricia Bullrich, si eso no lo lleva a votar en blanco. Ni siquiera te digo elegir la opción de Massa, sino de tomar una distancia, producto que se puede sentir tan defraudado como se sintió en su momento con Juntos por el Cambio, para ir a Milei. Y ahí hay una nota que es para considerar, que deja la campaña de Milei referida a este sentido contrarrevolucionario que tuvo el voto de las generales, y que está dado por un vicio en el que se envolvió el sector de Milei y sus liberales de Montpellerín, digamos, el núcleo intelectual que está alrededor, que es en esa suerte de enamoramiento en sus propias ideas y una sobreintelectualización, que es casi una suerte de imitación de su peor enemigo, que podríamos decir es el cristinismo más extremo, representado por ahí en lo que fue la última etapa del gobierno de Cristina, y tiene una imagen muy, muy destacada, que es la de Venegas Lynch haciendo ese discurso, en el cual hasta uno podría creer que efectivamente no estaba previsto, porque es tal el nivel de fanatismo por sus ideas que posiblemente hayan dicho,
bueno, salí y da tu discurso siendo un librepensador, y en ese ser un librepensador se cometen errores políticos, porque no es lo mismo pensar que hacer política, porque no es lo mismo ser un intelectual que ser un conductor, ¿no? Ahí se mostraron un déficit de relación con el poder. Sí, la falta de ser de políticos profesionales. Creo que vos lo estás diciendo de otra manera, pero creo que es eso, ¿no? No darse cuenta esto de comerte la torta antes de que llegue. O sea, Bilardo, me imagino viéndolo, agarrándose el pecho como con el sticker Nosotros del meme, ¿no? en Uganda, Sí. en una nota decíamos que era tan ridículo como pensar en su momento en el gobierno de Cristina poner a la CLO hablando de... El patio de las palmeras. Claro, de pluralismos agonísticos en el patio de las palmeras y explicando su teoría. Digo, el intelectual cumple su función, que precisamente no es la de dar un discurso ante las multitudes. Sí, y también creo que lo que le pasa mucho a Milei por un lado, pero sobre todo a esto que vos marcabas antes, ¿no? El círculo que lo acompaña, de la gente más que nada que hace política y el militante de base, que le falta todavía esa resiliencia que te da la estructura política, ir a elecciones muchas veces, perder, ganar, negociar, tragarte sapos, engañar, traicionar, que es una parte fundamental de la política. Y en este vendaval que parecía que se venía a Milei, que yo soy sincero, yo te tengo que ser sincero plenamente, yo pensé que era muy posible que gane Milei, por lo que yo venía charlando con analistas, con consultoras, todos me daban un panorama en donde si no ganaba en primera vuelta, quedaba a tiro para ganar en un balotaje. Dicho sea de paso, solo la consultora brasilera dio Claro, a Massa que arriba. todos nos cagábamos de risa porque decíamos, consultora brasilera, Massa tiene consultores brasileros, esto está más operado, no puede más. Y no, y realmente fueron los que mejores números tenían. Porque es un escenario muy brasilero el que se armó, Claro, ¿no? bueno, eso es para charlarlo, ¿no? Por lo del escenario, sobre todo de Massa, que es muy interesante. Pero digo, esa falta de resiliencia en sus votantes lo llevó a una frustración tremenda, que yo lo veía sobre todo en los streaming de libertarios que estaba siguiendo en ese momento en la redacción para ver cómo se reaccionaba, y estaban destruidos, pensando que la elección se había terminado cuando todavía falta un balotaje. Después, estas cuestiones de personas como Lilia Lemoine. Gracias, que no me acordaba el apellido. Yendo al programa de Babi Echecopar, digo, fue toda una semana previa la de la campaña de Milei, en donde parecía que estaban pidiendo a gritos que querían perder. Si vos lo comparás con las primeras 2 semanas de Milei ganador de La Paso, en donde hizo todo bien, eran todos goles. Yo no sé si el tipo se relajó, si su espacio se vio demasiado ganador antes de tiempo, porque la cantidad de pifia que metieron, sobre todo en la última semana, yo no lo podía creer. Sinceramente, yo estaba sorprendido porque decía, este tipo no puede estar haciendo estas cosas. Hago una pausa ahí sobre esto último que venís mencionando, porque justamente me parece que es sintomático de una manera de encarar las derrotas de las vanguardias iluminadas, ¿no? De algún modo lo que está en torno a Milei, y Milei mismo con su llamado revolucionario se pone como vanguardia iluminada, que de base considera que la idea es superior a la realidad, por lo tanto se puede imponer para transformarla desde la raíz. Y cuando eso que existe le responde en contra, entran en un estado de impotencia que tienden a negar la realidad, ¿no? Y creo que eso es lo peor que le puede pasar a Milei, y que es un poco el camino en el que se introdujo y que hace perderle el encanto anticasta que tenía y transformarlos en un grupo de gorilas enojados entre sí, echándose las culpas, que solo hacen simplemente una suerte de reproducción constante de las viejas mañas del gorilismo, ¿no? Dejando de lado absolutamente todo lo que tenían de novedoso y de atractivo para todos esos otros sectores que no son ese núcleo gorila. Sí, y además traicionándose a sí mismos, porque digo, esa moderación que muestra Milei, que para mí fue un buen discurso, digamos, fue un discurso de la derrota, pero
no fue un discurso enojado a lo Macri al otro día después que perdió la elección echándonos la culpa a todos los argentinos porque haber votado el kirchnerismo había significado que el dólar se volara por los aires. Digo, no tuvo esa lógica, pero al no tenerla, esa moderación es muy poco natural y le quita todo su atractivo principalmente frente a su votante, digamos, que creo yo esperaba otra cosa. Porque además, perdón que te interrumpa, lo que hace es recuperar lo que de algún modo le había permitido, digamos, correrse y ser esa novedad. Quiero decir, lo que hace Milei es volver a la grieta. Que es lo que no le funcionó a Bullrich. No le funcionó a Bullrich, no le funcionó al kirchnerismo, lo que no funcionó en lo síntesis. Que no funciona más. Y que era justamente el hecho de correrse de la grieta lo que le había permitido fortalecerse a él como una experiencia nueva que atraía desde todos los sectores, desde todos los niveles y de todas las alturas de la escala social. Ahora, también lo que hace es abrir juego a una nueva configuración de la política, que me parece que es lo que empezamos a ver a partir de hoy y en los próximos días, con el apoyo personal de libre albedrío de la fórmula Bullrich-Petri, con la explosión de Juntos por el Cambio, con el enojo de los radicales y fundamentalmente con el papel en las sombras que juega y pasará a jugar mucho más enfáticamente Mauricio Macri. Sí, estoy de acuerdo también con eso, me parece que va por ahí. Y mirá que todavía ni siquiera la trajimos al comentario a Victoria Villarroel con todo lo que dijo respecto a el proceso militar, los desaparecidos, abuelas de Plaza de Mayo, digo, todo ese discurso que por ahí uno tal vez ya en este momento siente que habría que pasar de página también en algún momento, sin olvidar, sin quitar todo lo que se hizo hasta acá, que es fundamental y que nos pone a la Argentina en un lugar muy importante. Pero digo, reabrir esos debates. Se nota que también ahí la sociedad, eso le generó un vértigo. Volver a dar esas discusiones. Pero no me quiero ir de lo que vos recién marcabas, que es la cuestión de Macri, ¿verdad? Como el tipo que está ahí. Como el factor de poder detrás de esa posibilidad de algo distinto en el escenario político. Bueno, a mí me parece que es lo que puede llegar a darle mayores chances a Milei en un balotaje, la presencia de Macri. Porque básicamente lo que Macri hace es ordenarlo, darle una estructura que la Libertad Avanza no tiene y no tenía antes de esta elección para llegar al gobierno. O sea, lo abraza, le da la institucionalidad y se come el gobierno. ¿Entendés? Va a lograr, a través de un partido proxy, que es la Libertad Avanza, poder gobernar en caso de que se dé el escenario en que Milei gane el balotaje. Eso para mí es la gran apuesta que hizo Macri, que es la típica de plato mierda, digamos, ¿no? Se fagocitó a Horacio Rodríguez Larreta, digamos, este killer implacable que es Macri, como lo definió María Esperanza Casullo, mató también a Bullrich. Se saca de encima a los radicales que siempre los detestó. Ahora bien, si no gana, se va a quedar con el control de la ciudad de Buenos Aires, pero yo no sé hasta qué punto. Me da la sensación que Jorge Macri no es ni Horacio Rodríguez Larreta ni Patricia Bullrich, y me parece que es un tipo que va a querer tener juego propio, sobre todo teniendo en cuenta la plataforma que es la ciudad de Buenos Aires para pensarte vos presidente de la Argentina y estando en tándem con cualquiera de los presidentes que se elija en este balotaje, digamos. En ese caso, si fuera Massa, hace un buen gobierno y es reelegido, son 8 años. Y Macri seguramente sea reelegido dentro de 4 años, porque Maxi Kiosco, digamos, a no ser, no sé, que haya una bomba atómica, pareciera que es insacable al PRO. Por lo menos es la sensación que tenemos acá. Después puede pasar cualquier cosa. 4 años es un montón de tiempo. Pero estoy haciendo futurología, ¿no? Y entiendo que un político hace eso. Mira para adelante aunque después el escenario cambie. Pero establece esos escenarios. Yo veo que tranquilamente puede ser un tipo que se debe estar pensando para ocupar ese rol de presidente en tal vez 8 años. Digo, ¿no? Ese es uno de los roles para mí más interesantes de Macri, ¿no? El de reformador social. Es un tipo que
advierte tendencias subterráneas, ¿no? Que son de más largo plazo. Yo creo que él está viendo que más allá de Juntos por el Cambio, más allá del PRO, más allá de La Libertad Avanza, hay algo que política y socialmente está y va a quedar. Y me parece que él trata de intervenir en ese plano, ¿no? Si pierde Milei, lo va a necesitar para poder ser una oposición con una cantidad significativa de legisladores y con una fuerza novedosa instalada en la escena política argentina. Y si Milei gana, lo va a necesitar para gobernar y va a ser realmente el autor intelectual de ese futuro gobierno. Por lo tanto, va a tener una incidencia significativa en lo que venga hacia adelante, y casi se podría pensar provocativamente que del 2001 para acá, pensando en esa batalla entre kirchnerismo y macrismo, el ganador resulta Macri, porque es quien tiene más incidencia en el presente y con una capacidad y una voluntad más directa sobre ese presente. Sí, yo creo que Macri quedó ya muy demostrado, y me parece una verdad de perogrullo y traerlo a la conversación, a la charla, pero que es un político profesional implacable, pero al punto tal que es capaz de dinamitar su propio partido para ir hacia el lugar en donde él cree debe ir la Argentina. Que vos y yo lo compartamos o no es indistinto, pero él sí tiene una visión de hacia dónde quiere que vaya la Argentina. Y está tan convencido de eso que es capaz de destruir lo que él mismo construyó, que es el PRO, para gobernar a través de un tercero. Porque la gestualidad de Milei en estos 2 días, digamos, que es prácticamente de arrastrarse por el piso en busca del voto de Juntos por el Cambio, que es algo muy distinto a lo que veíamos de Milei, sinceramente, para mí lo deja en una situación muy frágil frente a un tipo de la frialdad y de la realpolitik como es Macri. Macri Sí. es realmente el ángel exterminador, como dice así. Es un tipo que lleva a la política el espíritu del capitalismo innovador, de la destrucción creativa, de la destrucción Sí, creadora de Schumpeter. Schumpeter. Él lo lleva a la política, ¿no? Porque es consciente de que tiene que destruir para poder avanzar y crear. En ese sentido, es un progresista en el más puro en el más puro de los términos, ¿no? Él está pensando en el progreso y de algún modo es consecuente y no tiene ningún tipo de reparo para afrontar esas consecuencias. Es muy interesante eso que vos decís, porque lo pienso en relación a Massa, y Massa es un conservador. Exactamente, exactamente. Por eso ese juego, ¿no?, de la contrarrevolución tiene un sentido provocador, obviamente, pero de algún modo hace justicia con la realidad, porque hasta pone en un lugar incómodo al autorreivindicado progresismo, que está más asociado a ideas de la izquierda, de la socialdemocracia, del humanismo. En tanto se encuentra que en realidad lo suyo, su destino, su misión histórica, está asociada a conservar lo que hay, a aferrarse de los valores, las tradiciones y el pueblo vivo del que pertenece, porque en realidad el progresismo es lo que está enfrente, que viene a querer transformarlo y desarraigar absolutamente todo. Sí, aparte que también el progresismo lo que tiene es esta idea de presente perpetuo, ¿verdad? Antes de mí no existió nada, después de mí no va a existir nada tampoco. Y creo que eso es muy contraintuitivo de la tradición argentina, de la tradición política de Argentina, te diría de la sociedad argentina, una sociedad que vino de barco buscando propiedad privada, no colectivización de la tierra. Y en donde casi todas las revoluciones fueron fallidas y casi todas las revoluciones en el siglo XX fueron antiperonistas. Hay un punto que me gustaría que tratemos, que está dando vueltas un poco ahí en la charla de café, media política y demás, que es esta idea de Massa creando a Milei, alimentándolo, medio que se le va de las manos, y a su vez en ese equilibrio tan extremo, tan complicado, tratando de que no se caiga Bullrich. O sea, que Bullrich haya sacado 23 puntos cuando la corrieron del escenario los 2 principales candidatos el lunes pasado de la PASO. No se haya desplomado más, o sea, como un piano que haya caído a 10, a 15 y demás, me parece un gran mérito de Massa.
Y si como se dice en ciertos círculos que Milei es una creación de Massa, vaya creación que has hecho, Sergio Tomás, porque rompiste a la oposición, en donde si vos no rompías a la oposición, para mí el escenario era de que Juntos por el Cambio iba a ganar con el candidato que sea. Inclusive con Bullrich, pese a Bullrich. Ya estaban ganadores, ¿no? Se estaban distribuyendo los Horacio ministerios Rodríguez Larreta hace hace tiempo. 2 años que piensa que ya es el presidente de la Argentina y después le pasó lo que le pasó, digamos, que es Macri diciéndole, el dueño soy yo, esto no es una democracia y te voy a exterminar. Claro. Pero retomando esto que decía, Lo de Massa. da la sensación como que es una serie en la cual todos los Increíble. capítulos transcurren de algún modo en el que uno piensa, bueno, no, en realidad no es un invento de Massa, Milei es un fenómeno propio, y el capítulo termina dejando la puerta abierta de que, no, capaz que es un invento de Massa, ¿no? Y capítulo tras capítulo viene pasando eso. Y cada cosa que va sucediendo deja ese interrogante de decir, che, si esto es pergeñado maestramente por Massa, a tal punto que no solo es una estrategia que tiene por fin dividir, lastimar y fragmentar a la oposición, sino que también interviene en su propio terreno, en el cual prepara las condiciones para ser primero la única alternativa posible y después acondicionarlo todo para Juntar las ser partes. un nuevo liderazgo, pero verdaderamente nuevo, no como esa suerte de liderazgo improvisado que se quiso imaginar en torno a Alberto Fernández y que el 11 de diciembre de 2019 ya se había demostrado como imposible. Creo que es Pablo Toussaint que lo califica a Massa como nuestro Francis Underwood de la serie House of Cards. De House of Cards, gracias. Y realmente, volviendo a esta idea, ¿no? Perdón que vuelvo, vos medio que la cerraste, pero me vuelve loco pensarlo. Yo también creo que Milei es un fenómeno en sí mismo, digamos, es una autoconstrucción. Pero sí me tienta la idea de creer de que el que le puso todos los anabólicos para que se transforme en lo que fue con todas las cualidades que Milei tiene, fue Massa. Y que lo hizo también en esta misma lógica de Macri, porque me parece que son dos tipos que juegan muy fuerte en política, tanto Massa como Macri, de hecho está todo demostrado de que así lo es, que se tiró un pleno con Milei. Y que en un momento, sobre todo pospaso, pareció que se le había de las manos, ahora está reencausado, pero tampoco hay que olvidarse que el peronismo hizo su peor elección histórica en puntos, 36, 37 puntos más, cuando veníamos inclusive de un Alberto Fernández, que es tipo el tipo más gris que debe existir en la política argentina, y sacó 48 puntos contra Macri, digamos. Y sobre esto te propongo pensar por qué no Milei es un invento de Massa y por qué no esta serie es real, y que hasta quizás puede ser un tópico como para futuras charlas, que es cómo queda el peronismo, ¿no? Porque si bien está Massa, que es la referencia ineludible, también aparece primero un aliado, pero enseguida un primer competidor, como es Axel Kicillof, en donde van a confluir, evidentemente, en buena medida el cristinismo y en buena medida todos esos otros sectores que, a medida que vayan pasando las cosas, a medida que se vaya ejerciendo el gobierno, irán desprendiéndose de esa fuerza de arrastre natural que ejerce el poder. Y me parece a mí también que hay un tercer elemento del peronismo, un tercer eje para el peronismo, más débil, pero que va a estar, que uno podría identificar en el peronismo de provincias, siempre disminuido en un país ambacéntrico, pero que hoy tiene una figura nueva, distinta a la que venían acostumbrando los gobernadores, que afrontará la dificultad de ser gobernador peronista en un país que perdió gobernaciones, el peronismo, pero que no deja de ser gobernador peronista de una provincia significativa como lo es Córdoba, y me refiero a Martín Yarlora. En ese mapa me parece a mí que todo esto que pensamos del Massa, gran creador del escenario, entra en crisis fundamentalmente por la figura de Axel Kicillof, ¿no? Y si en todo caso no entra en crisis y es parte
de la magnífica elucubración de Massa, es también un gran inventor de competidores internos. Sí, yo lo que veo en Kicillof, que para mí le falta, es algo que él le falta. Él tiene un gran activo que es su honestidad. Es un tipo que no se le conocen denuncias de corrupción en su provincia, más allá que lo de Martín Insaurralde puede ir en contra de esta lógica, o lo de Chocolate Rigau. Sí. Pero él tiene la excusa de que se lo metieron. Por eso mismo, a eso mismo iba. Él en sí mismo, en su figura y en su círculo más cercano, es un tipo que está visto por todo el ambiente, tanto político como del sistema empresario, medio de comunicación, como una persona que es honesta, se maneja de forma austera y trata de hacer una gestión lo más ordenada posible, al punto tal de que, por ejemplo, mi compañera es de Pergamino, y en Pergamino votan intendente de Juntos por el Cambio y a Kicillof para gobernador. No por nada tiene 45% de los votos. Creo que eso es algo muy central y muy importante de él. Pero tiene un atributo que para mí es el que lo define a Massa y es para mí el que más admiración me genera, que es la capacidad de traicionar. Yo no veo que Kicillof tenga la capacidad de traicionar. Y para mí, cualquier político, para recibirse de político profesional, tiene que ser un gran traidor en algún punto. A la fuerza política que lo representó, a algún caudillo. Lo tuvo Néstor Kirchner con el Cabezón Duhalde, lo tuvo Massa con Cristina cuando le fragmentó el espacio peronista, que es casi lo mismo que ha hecho ahora con el espacio opositor, la misma lógica de 2013-2015. Y creo que eso es algo que Kicillof tiene que probar. Tiene que salir de ese discurso de claustro universitario que es un embole total, para ir a otro tipo de lógica. Tiene que traicionar, en este caso sería Cristina, que me parece que es muy difícil para él. Tal vez lo pueda hacer, no lo sé. Porque la cámpora no fue nunca. Ahí me parece que está el chivo expiatorio que puede tener, ¿no? Porque me parece que Kicillof hizo un pasaje del no peronismo al peronismo, de esa lógica de intelectual post-keynesiano a dirigente justicialista, que habla todavía como un intelectual post-keynesiano, que se vuelve aburrido, que se vuelve pesado, pero opera como un dirigente peronista. Eso se está viendo cada vez más, se vio en estas últimas elecciones, y creo que la consumación de ese pasaje y ese acto de traición, si no directo, pero sí lateral, que puede llegar a ser, es ir por el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires y arremeter contra Máximo Kirchner. No se la estaría agarrando contra Cristina, pero sí estaría marcando la cancha y tratando de consolidar el poder con un acto lo suficientemente un acto simbólico lo suficientemente potente como para condicionar la cuestión material de la distribución del poder en el peronismo. Sí, además él está en un lugar que es una silla eléctrica, que es la provincia de Buenos Aires. Digo, ya solamente estar gestionando eso y haberlo revalidado lo pone en un lugar importante. Pero repito que creo que esto es fundamental. Para mí, más que traicionar a Máximo, la tiene que traicionar a Cristina para terminar de erigirse en ese político profesional como lo es un Pichetto, como lo es un Massa, como lo ha sido Néstor Kirchner. Porque eso para mí te posiciona como primus inter pares, digamos. Es donde vos te ubicás en esa centralidad que te hace un dirigente de peso. Porque tomar decisiones en cualquier gobierno, en cualquier gestión pública, implica beneficiar a unos y lastimar a otros. El problema, creo yo, que es la importancia que Kicillof tiene para Cristina, porque Kicillof para Cristina es el último reducto de poder real. Por eso es maravilloso pensar la traición de Kicillof a Cristina. Que serán los próximos capítulos de esta aventura llamada Realidad Argentina. Y me parece que con esto llegamos al final de este podcast que hemos dado en llamar Ejército Blanco. Creo que con Lucas
quedó bastante claro por qué le pusimos este nombre a lo largo de todo este episodio. Y la idea es encontrarnos cada 15 días, al menos hasta ahora que termine el año electoral, que pase este año, y después reencontrarnos, sí, en marzo, ya con otro tipo de estructura. Por lo menos es lo que creemos, es lo que aspiramos, es lo que queremos. Agradecemos a Lucas Canalda y a Rapto que nos han acogido en su casa. Mi nombre es Ezequiel Clerici. Mi nombre es Luca Paulinovich. Y nos vemos la próxima. Un abrazo. Ha sido un gusto. Estás escuchando Rapto. Estás escuchando Rapto. Estás escuchando Rapto.